Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Papás Pingüino. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema, pues creo que muy importante, cómo influye la creatividad en la infancia. Y para ello invitamos a nuestra amiga Gina Song. ¿Cómo estás, Gina? Muy bien, gracias, Ricardo. Fascinada de estar aquí en tu cabina y tener esta oportunidad de compartir con tus radioescuchas todo lo que tiene que ver con esta dinámica que se genera en las casas, en las escuelas, en los lugares al aire libre y que tiene que ver con el tiempo, cómo administran los niños su tiempo, cómo la creatividad no surge así como en automático. La creatividad no se compra en ninguna farmacia, les digo yo. Necesitamos gestionar espacios. Ni se buscan tutoriales en YouTube. No, eso sería muy fácil y muy rápido, pero realmente lo que necesitamos nosotros es dar un espacio, Ricardo, para validar, valorar, reconocer. Y con toda intención uso los verbos validar, valorar y reconocer la creatividad como parte inherente del desarrollo infantil y por lo tanto las mamás y los papás en primer término, porque somos quienes los acompañamos la mayor parte del tiempo, necesitamos estar muy alertas, Ricardo, a que estas niñas y estos niños tengan momentos en donde estén curiosos, en donde se generen preguntas. Esas preguntas son las que deambulan por las veredas de la creatividad. Es decir, si tú estás en un lugar y algo de duda tienes, encontrarás una manera de resolver aquello que te estás cuestionando y a lo mejor otra persona que está a tu lado, aunque sea tu hermano o tu hermana gemelas o tu cuate, no van a ver lo mismo porque cada uno de nosotros procesa la información de manera distinta. Y la curiosidad y el tiempo para la creatividad son indispensables. En la actualidad nos damos cuenta que tristemente prescribimos demasiadas cosas a los niños. Haz esto, ve a tu clase de esto, luego a la clase del otro. Y los niños viven de una manera vertiginosa y autómata de repente, en donde no tienen forma de participar de una manera libre, de una manera propositiva. Ahí es donde entra la creatividad. La creatividad no tiene nada más que ver, por supuesto, con el arte. Claro que en el arte la manifestamos pintando, diseñando una coreografía, componiendo algo en la música y un largo, etcétera. La creatividad se da en todas las áreas del saber. La manera como resuelves un problema matemático. Yo te digo, a ver, Ricardo, ¿cuáles son 3 diferentes respuestas para 108.9? Entonces tú tienes que crear problemas matemáticos para que te den 108.9 y no es nada más uno de los caminos. Esto es lo que a nosotros como educadores, y en los educadores incluyo a las mamás y a los papás, quizá deberíamos detenernos un poquito más a pensar cuáles son esos espacios en el tiempo y los espacios físicos que podemos dar a nuestros niños y a nuestras niñas para ser creativos. Hay una gran cantidad de oportunidades para ser creativos y hay una gran cantidad de situaciones que inhiben la creatividad. Si yo estoy enfrente de una pantalla, y no porque yo satanice las pantallas o esté en contra de la tecnología, y eso lo quiero dejar muy claro, pero la dosis de pantallas, la pertinencia, ¿a qué hora están los niños con esto? Y sobre todo, Ricardo, ¿qué tanto escuchamos a nuestras niñas y a nuestros niños? Cuando nosotros estamos presentes con una atención plena, entonces nos damos cuenta que las niñas y los niños pueden proponer una gran cantidad de actividades distintas a las que yo como adulto tenía previstas o diseñadas, y eso es creatividad. La creatividad la vemos en las interacciones, la creatividad la vemos por supuesto en el juego, en la cocina, en el dibujo, en la danza, en cualquiera de las áreas. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues justamente creo que Marian Rojas habla de estas pequeñas dosis como de aburrimiento, ¿no? De estos espacios donde no tenemos pues estas pantallas, estas redes sociales, y le permitimos justamente a nuestro cerebro pues generar esta creatividad, ¿no? El cerebro es poderosísimo. Es decir, nosotros como personas pensantes, reflexivas, tenemos una infinita posibilidad de rutas para llegar a un destino.
Estamos muy acostumbrados, repito, a que se nos diga cómo, se nos diga cuándo y se nos diga para qué. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de abrir la compuerta y que los niños y las niñas se asomen, nos sorprendemos, nos quedamos silentes ante esa explosión de ideas que tienen las niñas y los niños. No hay que tenerle miedo a eso. Yo puedo leer un cuento y a partir de ese cuento generar una serie de preguntas en donde las niñas y los niños van a cambiar los personajes, van a cambiar los escenarios, la ruta que sigue el personaje secundario. Eso es creatividad. Y esa es la cuna de las grandes obras, de las grandes producciones. No nada más obras literarias, no nada más obras pedagógicas, sino de las grandes acciones que tenemos. Si tú en Papás Pingüino quieres pensar diferentes maneras de convocar a las personas, pues no vas a seguir la misma ruta, porque si haces más de lo mismo, vas a obtener lo mismo. Y te tienes que atrever a pensar distinto, a pensar fuera de la caja, a ver esa otra mirada que dices, yo, Ricardo Guarro, pensando esto. Sí, a ver, ¿qué pasaría si tú te pusieras un sombrero diciendo, yo soy Ricardo Rogua en vez de Guarro? ¿Qué pasaría si yo me modifico mi apellido? ¿Qué implicaciones tendría eso en mí? ¿Soy la misma persona o dejo de ser la misma persona? Simplemente imaginarlo te lleva a imaginar. La imaginación es parte del fluir de la creatividad. Y hay muchos textos escritos sobre cómo fluye este gran torrente de ideas, de opiniones y de pensamientos cuando tenemos la oportunidad. Entonces, en resumen, las mamás, los papás, los docentes, todos quienes tenemos ese trato cercano con las niñas, con los niños, y me atrevo a extenderlo a los adolescentes, necesitamos tener esa apertura para lo incierto. Nos van a decir algo que no esperábamos. ¡Qué bien! Que sea algo diferente. Y a partir de ahí podemos tejer muchísimas distintas formas de llegar a ser una persona productiva, creativa y sobre todo, pues muy contento y muy orgulloso de lo que se hace. Claro. Muchas gracias, Gina. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, si tú quieres vivir alguna experiencia con nosotros en Papás Pingüino, así nos encuentras en todas las redes como Papás Pingüino. Seamos todos Papás Pingüino.